a Adriana de esto que tiene que ver que ya es ley la emergencia alimentaria, esta ampliación de la emergencia alimentaria. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, la ley de emergencia alimentaria lo que define es un reacomodamiento, una reasignación de partidas con destino a reforzar las partidas, sí, valga la redundancia, de asistencia alimentaria. Era lo que estaban reclamando los sectores sociales, todas las agrupaciones, las distintas agrupaciones sociales, finalmente se hace ley. O sea, ¿en cuánto se aumenta? Bueno, ahí es donde empiezan de alguna manera algunas dudas. El planteo es un refuerzo del 50%, dice, pero no especifica montos. Se habla de 10.000 millones en total. Se habla más o menos de 10.000, 10.400 millones, una cifra que circula, digamos. O sea, obviamente, la sanción de la ley es un resultado de mucho tiempo de lucha, de peleas, de debates que llevan adelante movimientos sociales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la problemática, digamos, alimentaria, a las problemáticas sociales que padecen los sectores más vulnerables. Pero obviamente hay que hacer una observación, hay que hacer un seguimiento de cómo es que efectivamente se va a implementar. Primero, este tema de saber bien efectivamente cuál es el monto. En segundo lugar, la ley solo plantea esta reasignación en términos generales y no aborda algunos de los temas los que venimos peleando por esta ley y tenemos un ojo puesto en la situación de malnutrición que padecen sobre todo niños y adolescentes desde hace mucho tiempo, es qué tipo de provisión, cómo se va a reforzar la provisión de alimentos a los comedores escolares y a los comedores comunitarios, que serían los principales destinatarios del refuerzo. ¿Quién lo va a implementar? ¿Va a estar desarrollo social, monitoreando? Se supone que va a ser desarrollo social, que es el ámbito, digamos, natural, a través del cual se implementan las decisiones del Ejecutivo en este rubro, digamos. Y esto se prolonga también hasta el 2022, quedó así. Claro. Lo que pasa es que, ¿cuál es el principal problema que hoy padecen los sectores que sufren la malnutrición? Es que la calidad de los alimentos que se canalizan a través de los comedores escolares, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay casi 2 millones en el conurbano de niños y niñas entre 6 y 12 años que reciben la alimentación diaria en los comedores escolares. Estos comedores obviamente proveen una alimentación muy deficiente, muy reducida en carnes, muy reducida en lácteos, muy reducida en frutas y verduras, y no por casualidad el relevamiento que hacemos sobre la situación de nutrición de los niños de esa franja etaria de 6 a 12 años, que son los que están escolarizados, hay porcentajes de malnutrición que oscilan que superan el 40%. De ser así esto que usted plantea, digo, ¿ha habido algún tipo de denuncias por parte de los responsables de los comedores, de la calidad de las viandas? Digo, me imagino que siempre está la posibilidad de cambiar de proveedores, pero tiene que mediar una denuncia. No, pero el reclamo de los docentes y el reclamo de la gente involucrada, de los padres, es permanente, pero puede haber algún margen que tenga que ver con esto que vos planteás, que tiene que ver cómo se administra los recursos, pero lo que pasa es que los recursos son muy limitados. Entonces, recién ahora, con el aumento en la provincia de Buenos Aires, el monto que se asigna a los comedores por día, por niño, es cercano a los 30 pesos, con lo cual, pesos, ¿no? Con lo cual ese monto, aunque recurras
a todos los artificios y al arte de Solo distribuir. magia. Claro, no, con solo magia no se puede resolver. Claro, el otro día que yo te comentaba vos la nota que escuchaba de Mayra, esta chica que se hizo muy conocida hablando de la pobreza, de los pobres, donde ella hay un justamente pobre. hablaba de la calidad de los productos que llegan a un comedor, qué sé yo, de pronto hay pan, que es muy poco, pero no hay un poco de mermelada como para ponerle, sobre todo a los chicos, ¿no? Cuando uno ve los datos que arroja el otro día, se dio a conocer los estudios que dio la UCA con respecto al desmenuzado, ¿no? Yo veía de 0 a 17 años no reciben la alimentación básica en los comedores tampoco. Pasa que por ahí están planificados como complemento y hoy por hoy para muchos chicos es el plato único, fuerte de comida. Claro, claro. No, pero es además en las situaciones de emergencia, las propias familias se acercan a golpear la puerta de los colegios pidiendo a ver si hay también alguna posibilidad de recibir, por lo menos de vez en cuando, una ración de comida más para la familia. Sí, ¿no? la emergencia está pensada para los menores de 14 o de 16 No, finalmente. Es para los hasta la adolescencia, sí, para los mayores de 65 años y para embarazadas. Claro, claro, lo que pasa es que nosotros terminamos ahora de hacer un relevamiento de la situación de nutrición en los comedores comunitarios en los que nosotros venimos participando. ¿Cuántos son? En todo el país hicimos un relevamiento de 25.000 chicos y adolescentes de 0 a 19 años. Y los valores de malnutrición que arrojan en esos sectores sociales es de aproximadamente por encima del 43% de malnutrición. En el caso del conurbano bonaerense está un poco por encima de ese porcentaje, está cercano al 46%. Hay malnutrición en lactantes de 0 a 2 años, ahí el porcentaje de malnutrición está en el 29%, en lactantes, o sea, de 0 a 2 años. Y la malnutrición en esta época, la malnutrición de nuestra época es distinta a la que teníamos a principios del siglo, cuando fue la gran crisis, que los niveles de pobreza estaban por encima del 50%. En aquella época el componente principal de la malnutrición era el bajo peso, la desnutrición, porque efectivamente había una situación de hambre muy extendido. Hoy está muy acotado el nivel de niños y niñas que tienen bajo peso. Hay, pero son pocos. Claro, es la malnutrición. La malnutrición está concentrada en la obesidad y el sobrepeso. Claro. Ahora, está claro, tenemos una placa para compartir que tiene que ver con cuánto tiempo hace que tenemos emergencia alimenticia en la Argentina. Digo, como ley existe desde el 2002, pero ya en tiempos de Alfonsín se había inventado esto de la caja PAN, que recibían 500.000 personas como una forma de acercar a las familias los alimentos básicos. Después, en el gobierno de Duhalde surgen los planes jefas y jefes de familia que recibían 1.200.000 personas. Ya con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se pasó también al plan de asignación universal por hijo, que recibieron 8 millones de personas, y en el gobierno de Macri esto se subió a 2 millones de personas. O sea, está claro que a 10 millones de personas, 2 millones más. Por lo tanto, está claro que nos acompaña desde el regreso a la democracia, la urgencia, y se han ido cambiando las formas de a quién le das plata, le das comida, se la das a la escuela para un comedor, se la das a la familia a través de una caja. ¿En esto se ha resuelto que lo mejor es llevar la comida a la escuela o darle la plata a los padres? No. O ambas cosas. Claro, lo que pasa es que las distintas vías son necesarias, porque obviamente las situaciones y las posibilidades de que los recursos lleguen directamente a los destinatarios que lo necesitan son diversas de acuerdo a las distintas situaciones. A mí me parece que es muy interesante esta progresión, digamos, cronológica que vos mostrás, porque hoy hay 10 millones, partamos de la idea de que hay 10 millones de personas que reciben asignaciones sociales. Eso tiene que ver con la extensión de la pobreza y tiene que ver con otro problema. La pobreza no la resolvemos con asistencia social.
la pobreza no la vamos a resolver, ni siquiera la alimentación adecuada, sobre todo de niños, niñas y adolescentes, no lo podemos resolver con asistencia social. O sea, esto obviamente es un paliativo indispensable. ¿Y cómo se resuelve? Digo, hay un debate, claro. Lo que pasa es que tenemos necesidad de construir una matriz productiva que sea distinta a la que ha venido evolucionando en los últimos años, que la posibilidad de proveer de empleo, de trabajo digno, de parte de esa matriz productiva es cada vez más insuficiente. Ayer mismo aparecieron los datos de empleo. Sí, terribles. ¿No? Y terribles. hay un descenso, no solamente hay un descenso de puestos de trabajo, de empleados, sino que en los últimos años ha ido variando la calidad del empleo, Claro. porque en realidad no ha bajado tanto en función de la profundidad de la crisis, la cantidad de trabajadores desocupados, pero ha habido un cambio en la proporción del trabajo en blanco, del trabajo que respeta, digamos, la posibilidad de que el trabajador tenga todos los derechos, ha bajado esas cantidades y ha subido el trabajo informal. Claro, el trabajo precarizado, el trabajo de no calidad. O sea, me parece esa la gran deuda pendiente. Seguramente será un problema del próximo presidente, cómo generar trabajos de calidad. Siempre parece ser del próximo, del actual. Ahora, sí. cuando uno repasa, ¿no? Desde cuándo arrancó esto, lo que te das cuenta es que son generaciones que no tienen trabajo en la Argentina. Digo, ya vamos por la tercera, más o menos, que no tiene un trabajo genuino. Es la gran deuda pendiente de la democracia. Totalmente. Es la gran deuda pendiente, sí. Yo caigo en un lugar común, ya lo sé, pero ¿cómo puede ser que estemos así, un país tan rico que exporta alimentos? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, lo que pasa es que ha habido, ya eso yo le agregaría que en estas últimas 2 décadas hubo periodos en los que además el país tuvo un incremento de sus ingresos, digamos, ¿no? O sea, no es que, digamos, crisis externas nos afectaron en alguna medida, pero hubo periodos donde hubo crecimiento de los ingresos externos, el periodo de crecimiento de los precios de los recursos agrarios. Ahora, y crecimiento del Estado, porque el Estado también ha crecido y lo que por ahí no se ha incentivado tanto es el trabajo que puedan dar las empresas privadas, ¿no? Digo, no solo el Estado. Sí, me parece que el tema del crecimiento del Estado en sí mismo puede no ser ni bueno ni malo. El problema es a qué se dedica los sectores del Estado que crecen, porque no hay posibilidad de que efectivamente tengamos un crecimiento de la matriz productiva, del aparato productivo nacional que genere empleo digno sin una intervención del Estado. Si lo dejamos librado exclusivamente al juego del mercado, está claro las experiencias que hacemos, que en realidad, digamos, el grande se come al chico y los sectores, digamos, que van siendo cada vez más concentrados, en realidad están mucho más interesados en agrandar sus ganancias que en generar, en tener ganancia en función de hacer crecer el aparato productivo nacional. Entonces, si hacemos crecer un Estado que intervenga para que efectivamente impulsar un crecimiento positivo, un crecimiento que desarrolle un círculo virtuoso, digamos, entonces obviamente ese Estado va a cumplir una función positiva. No hay ningún país del mundo que tenga un desarrollo que permita efectivamente un crecimiento como el que siempre aspiramos, sin una participación activa del Estado regulando las leyes del mercado. Sí, muy interesante, muy de acuerdo con esa postura con respecto, porque muchas veces se dice, en los medios se escucha decir, el Estado es grande, el Estado es grande. Hay estados grandes que trabajan bien, ese es el tema. El Estado grande trabajando mal, ese es el problema. El Estado grande trabajando bien hace que un país sea productivo y pueda generar trabajo, que es lo que necesita Argentina, y no estas cosas paliativas que obviamente que no solucionamos nada. La emergencia es ley,
pero es un paliativo. O sea, la solución tiene que venir por otro lado. No es la solución a nada. Cuando decimos de que la existencia de 10 millones de asignaciones sociales, de asistencia social, no resuelve el problema de la pobreza, obviamente hoy no pudiéramos vivir en este país si esa asistencia no existiera. O sea, si esas 10 millones de personas no recibieran asistencia. ¿Qué país nos imaginaríamos si esa asistencia no existiera? Ahora, el tema es que es como una ola que nos va llevando y no tenemos la posibilidad de tener un Estado que efectivamente, de alguna manera, por decirlo, pare la pelota y genere un proyecto de país que sea integral, que permita que efectivamente los recursos que ingresen al país sean distribuidos adecuadamente. O sea, los mejores ejemplos que siempre se pueden ver gráficamente es lo que sucede en la Unión Europea. La Unión Europea tiene una política proteccionista a ultranza respecto a su producción agropecuaria, porque obviamente está en desventaja respecto en la competencia respecto a la producción del agro que viene desde nuestros países del sur, porque tenemos condiciones naturales mucho más favorables. Ahora ellos trasladan, esa protección implica trasladar cuantiosos ingresos de los sectores que ellos tienen más productivos, que son los sectores industriales, a subsidiar la producción del agro. Entonces tienen una producción agrícola-ganadera que es muy poderosa y es muy fuerte y le garantiza a su propia población, alimentación que es adecuada, que es nutritiva y a bajos precios. Entonces es porque hay una visión integral de país, de desarrollo integral de país. Bueno, nosotros tenemos al revés, tenemos la posibilidad de recursos naturales muy ricos que producen grandes ganancias, que producen ingresos muy importantes al país, y tenemos la necesidad de subsidiar a otros sectores para que efectivamente puedan producir y ampliar un espacio de empleo que abarque a todos los argentinos. Muchas gracias. Isaac Rodney, que es, bueno, vos sos director del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Muchas gracias. Súper interesante este tema. Gracias, Adri. Me voy al encuentro de Mariana Merlo. Podremos quedarnos horas hablando con Isaac, porque es muy interesante todo lo que dice, pero bueno, nos preocupa esta situación que estamos viviendo en la Argentina, pero ahora distendemos. Distendemos un poco, vamos a hablar del Festival de San Sebastián, que comienza en el día de hoy, el Festival de Cine. Por supuesto, estamos hablando, comienza en el día de hoy con mucha presencia argentina. Comenzamos con La Odisea de los Giles, que es la película dirigida por Sebastián Borenstein, protagonizada por un gran elenco, encabezado por Ricardo Darín. La película, te recuerdo, basada en La Noche de la Usina de Eduardo Sacheri. Esta peli no va a estar en la competencia oficial. ¿Esto qué significa? Que no va a competir por la Concha de Oro, que es el máximo premio que podés obtener en el Festival de San Sebastián, sino que se va a poder ver en una proyección especial. De cualquier manera, por supuesto, esto siempre suma, porque le da una visibilidad a la película en uno de los festivales de cine más importantes del mundo. Una peli a la que le ha ido muy bien, ¿eh?